La maldición de un príncipe en un mundo mágico capítulo 3. Natsu. ¿Por qué este tipo está aquí? Lo decía enojado. Grey. Erza nos pidió ayuda así que solo vengo a hacer eso, lo decía enojado. Vegeta. ¿Y ustedes qué demonios hacen aquí? Lucy. Pues, Natsu le pidió a Erza una pelea y Erza le dijo que fuéramos con ella sin siquiera responderle a Natsu, lo decía cómica. Flashback. Natsu. Oye Erza, tengamos una pelea, lo decía motivado. Erza. Natsu, también quiero que vengas conmigo al igual que con Grey, mientras más ayuda mejor, lo decía mientras empezaba a irse dejando a Natsu con una cara cómica. Fin del flashback. Vegeta. ¿Y tú por qué estás aquí? Lo decía mirando a Lucy seriamente. Lucy. Pues yo, lo decía asustada cómicamente. Happy. Porque mira Sandijo. Cuando Erza no esté ellos se van a pelear así que le pidió que ella los vigile, ahí, lo decía con una sonrisa. Vegeta. Jun, lo decía de brazos cruzados esperando a Erza mientras cerraba su ojo bueno. Erza. Lamento haberlos hecho esperar, lo decía con su cara seria. Así Vegeta y los demás miraron cómo esta tenía un gran equipaje. Vegeta. Oye insecta de pelo rojo, dime para qué me necesitas, lo decía aún de brazos cruzados mientras que Erza tenía una vena en la frente pero se calmó mientras decía. Les explicaré todo cuando entremos al tren, lo decía con su típica mirada dura. Natsu. Erza, Vegeta, tengo una condición. Así los dos miraron a Natsu seriamente. Natsu. Quiero una pelea contra los dos cuando regresemos, lo decía emocionado. Grey. ¿Estás loco? Lo decía cómico. Erza. Si eso quieres entonces vamos a tener nuestra pelea, lo decía con una sonrisa mientras cerraba los ojos. Vegeta. Jun, como sea, lo decía mientras empezaba a entrar al tren. Ya dentro del transporte. Lucy. ¿Por qué no volamos con la ayuda de Vegeta? Lo decía confundida mientras arqueaba una ceja. Vegeta. ¿Me ves cara de transporte insecta? Lo decía serio y de brazos cruzados, así la rubia se asustó cómicamente. Bien pelirroja, habla de una vez antes de que me aburra, lo decía mientras miraba a Erza. Grey. Maldita sea, este ambiente sí que es intenso, lo decía cómico al sentir como los más fuertes se estaban mirando. Así Natsu estaba mareado pero como en la historia original Erza lo ayudó. Erza. Nuestros adversarios serán un gremio oscuro llamado Eisenwald, ellos tienen pensado hacer desastres con una magia rara llamada Luyagi. Vegeta. ¿Y eso qué demonios es? Lo decía arqueando una ceja. Lucy. Pues es como una canción para que los niños duerman, lo decía mirando al mago. Vegeta. ¿Me pediste ayuda solo para esta pérdida de tiempo? Lo decía arqueando una ceja mientras esperaba la respuesta de su compañera. Erza. Déjame explicarte desde el principio, cuando volvía de mi misión encontré a unos sujetos algo sospechosos hablando de Luyagi, lo decía seria, además de que en ese gremio han habido demasiadas cosas raras, lo decía mientras miraba a sus compañeros, también con su mago, Erigor que lo apodan como el Shinigami porque solo escoge misiones de asesinatos. Vegeta. Si querías que destruyera un gremio, me lo pudiste haber dicho desde el principio, lo decía con una cara seria. Erza. Y que por tu culpa el maestro tenga más problemas con el consejo, lo decía seria. Vegeta. El consejo, Jump son solo un grupo de ancianos cobardes que buscan hacer caer el gremio, ya iré a visitarlos para aclarar algunas cosas. Erza. Vegeta, si haces algo imprudente juro que te voy a... Vegeta. Hacer que, por más que seas la mujer más fuerte, eres una hormiga comparada con mi magia, incluso si hablamos de tipos de magia, tú solo te reequipas, yo destruyo, lo decía serio. Así Erza y Vegeta tenían un rayo en los ojos, mientras que Titania apretaba los dientes un poco. Lucy. Jeje, ¿por qué no nos calmamos un poco? Estamos preocupados de lo que Eisenwald pueda hacer con Luyagi, ¿no? Lo decía cómica. Grey. Lucy tiene razón, no es momento para que nos peleemos entre nosotros. Erza suspiró y dijo. Tienes razón Grey, lo decía mientras golpeaba la cabeza de Natsu, si hubiera sabido que era el nombre de Erigor los habría obligado a hablar mientras los torturaba, lo decía seria mientras que Lucy se asustaba otro poco, no creo poder contra un gremio entero yo sola así que les pedí ayuda. Lucy. ¿Y por qué no mandaste a Vegeta para que lo resolviera todo? Lo decía temblando. Erza. Dije derrotar no destruir por completo al gremio, de lo contrario el maestro tendrá problemas, lo decía seria mientras miraba al Saiyajin y cómo se dejaba llevar cuando se trataba de las peleas. Así se vio como los del gremio se detenían mientras que estos empezaban a bajar. Lucy. Y Natsu, lo decía confundida. Así se vio como Natsu empezaba a irse en el tren de forma cómica. Erza. Maldición me olvide de él, lo decía seria. Vegeta. Jun, voy a buscarlo, lo decía mientras miraba hacia arriba empezando a flotar. Erza. No destruyas nada, lo decía seria.
Así el Saiyajin empezó a volar mientras que Natsu estaba peleando contra alguien raro. Vegeta. Natsu, lo decía mientras este entraba por la ventana del tren. Coge. Otro más de Fairy Tail, lo decía con una cara burlona mientras se ponía en guardia. Vegeta. Ven sabandija, te voy a sacar de aquí, lo decía serio. Natsu. Yo estoy peleando, pero este rápidamente empezaría a tener náuseas. Vegeta. Qué patético eres, lo decía mientras lo tomaba y lo ponía en su hombro. Coge. No creas que dejaré que escapen ya que yo soy un mago de... No pudo terminar ya que este se volvió en versiones pequeñas mientras que un bastón le caía encima. Vegeta. Cierra la boca insecto, lo decía saliendo del tren mientras que se veía como Erza y los demás estaban acercándose a ellos a una gran velocidad. Erza. Natsu, ¿estás bien? Lo decía mientras miraba a su compañero. Natsu. Sí, solo me enfrenté con un sujeto que decía que era de un gremio llamado Eisenwald. Erza. Idiota, ellos son los que buscábamos, ¿y tú por qué no dijiste nada? Vegeta. Yo no sabía nada y deja de gritarme maldita insecta, lo decía serio. Erza. Debemos acercarnos a ese tren y pedirle a ese tipo que nos dé información acerca de su gremio, lo decía subiéndose al auto. Grey. Ese tipo tenía algún tipo de artefacto Natsu, lo decía arqueando una ceja. Vegeta. Tenía lo que parecía ser una flauta con 3 ojos, lo decía con los brazos cruzados. Lucy. Una flauta con 3 ojos y Luyabi, ¿eso quiere decir? Vegeta. ¿De qué estás hablando? Lo decía de brazos cruzados. Lucy. Es la canción de la muerte, lo decía seria mientras miraba a todos, cualquiera que oye su melodía su vida es arrebatada al igual que su magia, sé de ella gracias a algunos libros, es una magia prohibida. Erza. Entonces debemos apresurarnos, lo decía seria. Vegeta. Jump, pueden ir a jugar a las muñecas si quieren ya que yo basto y sobro para detener a esos sujetos, lo decía empezando a volar. Erza. Idiota, no te confíes, por más de que seas el mago más fuerte, no eres inmortal así que no seas imprudente. Pero el sujeto se fue. Erza. Maldita sea, todos suban, lo decía empezando a acelerar mientras miraba seriamente hacia el frente. En otro lado. Bob. Makarov, ¿por qué no traes a las reuniones a tus magos? Lo decía con una sonrisa. Makarov. ¿Que no te entretienen los tuyos? Lo decía confundido. Bob. Todos son muy tímidos, lo decía con una cara sonriente. Makarov. Vegeta, cada día me preocupa más, pero con lo fuerte que es dudo mucho que algo malo pueda pasar, lo decía tomando algo de cerveza. Goldmine. Difícil, pues Broly está dejando sin comida al gremio, aunque claro siempre trae demasiado dinero también con sus misiones, lo decía con una sonrisa. Makarov. Así que ese pequeño está creciendo, no es así, lo decía con una sonrisa. Bob. Kiabe también está creciendo muy bien con su magia, recuerdo cuando lo encontré en el bosque cuando era un tierno bebé, lo decía mientras se abrazaba los brazos. Goldmine. Olvídalo, cuando encontré a Broly era un bebé que no se dormía con nada, lo decía cómicamente. Makarov. Jeje, pues como maestro debes de tomar la responsabilidad, lo decía sonriendo. Así a Makarov le llegó una carta. Mirahane. Maestro, tengo algo que informarle, y lamento tener que interrumpirlo. Makarov. No te preocupes, ¿qué es lo que quieres decirme? Lo decía arqueando una ceja. Mirahane. Pues que Vegeta, Erza, Natsu, Grey y Lucy hicieron un equipo y ahora están yendo por una misión, y siento que ellos son el equipo más fuerte de Fairy Tail, lo decía sonriendo. Así Makarov quedó en blanco mientras decía. Esos 4 juntos podrían llegar a destruir todo un continente, lo decía desmayándose cómicamente debido a la sorpresa. En otro lado, Vegeta estaba volando mientras que veía como algunas personas estaban quejándose debido a que unos bandidos se habían ido con el tren mientras que Vegeta miraba hacia el frente mientras volvía a volar para alcanzar el transporte. Erigor. Así que 2 moscas vieron la flauta, las dejaste escapar, y una te dejó en ese estado lamentable, lo decía muy serio. Kageyama. Pero nuestro plan no está arruinado por eso, Erigor-sama, así se vio como Kageyama estaba dividido en clones más pequeños de sí mismo. Erigor. Aún así, si una mosca te dejó en ese estado debemos de tener precauciones, lo decía sonriendo. Así se vio como Vegeta llegaba a la siguiente estación mientras que algunas personas estaban totalmente enojadas ya que no podían abordar el tren. Vegeta. Ahora los voy a destruir, lo decía mientras miraba a los guardias. ¿Qué está pasando aquí? Lo decía serio. Unos sujetos hicieron que el tren se descarrilara y se encuentran en Eisenwald. Vegeta. Muy bien, lo decía serio mientras empezaba a dirigirse adentro del gremio. Oiga, espere, ¿acaso usted es un mago? Lo decía confundido. Vegeta. ¿Y eso a ti qué te importa? Lo decía ingresando al lugar.
Al entrar pudo ver como algunos guardias estaban inconscientes mientras que el Saiyajin solo empezaba a caminar ignorándolos por completo hasta llegar a su objetivo. Erigor. Jeje sabía que llegarían, pues solo parece que una mosca llegó a tiempo. Kageyama. Oye desgraciado, devuélveme a mi forma normal, lo decía enojado cómicamente. Vegeta solo sonrió mientras decía, así que tú eres Erigor, no es así, podemos solucionar esto de una forma, me das la flauta y no te mueres, ¿qué te parece? Lo decía de brazos cruzados. Erigor, eres demasiado arrogante solo por tener una cicatriz en el ojo, no es así, lo decía mientras empezaba a volar un poco. Kageyama. Por tu culpa Erigor-sama se enojó mucho conmigo, ¿vas a pagar por eso? Lo decía enojado. Vegeta. Supongo que no me vas a dar la flauta, ¿no es así, insecto? Lo decía mientras su magia se incrementaba un poco. Esto puso tensos a algunos, pero la mayoría solo miraban al Saiyajin seriamente. Erigor. Wow, sí que tienes buena magia, pero me pregunto cuánto te durará, cuánto te arrebate la vida, lo decía sonriendo. Kageyama. Maldito, si no me devuelves a mi tamaño original, voy a hacerte pedazos ahora mismo con mis sombras, lo decía creando unas sombras que iban en contra del Saiyajin para golpearlo. Pero para el asombro de algunos las sombras se destruyeron mientras que Vegeta seguía de brazos cruzados. De un momento a otro el Saiyajin le lanzó un ataque a Kageyama haciendo que este recuperara su tamaño. Vegeta. Estoy cansado de hacer que mis oponentes duerman por mi magia, así que quiero saber cuánto entretenimiento me podrán dar, lo decía con una sonrisa burlona mientras su magia seguía activa. Erigor. Eres interesante, pero tengo cosas que hacer, así que les dejo que se encarguen de él, lo decía mientras desaparecía. Vegeta. Jump, te dejaré a ti para el final, lo decía con una sonrisa mirando a sus oponentes mientras empezaba a sonreír. No te creas mucho, sabandija, lo decía mientras algunos saltaban para atacar al Saiyajin con sus armas, pero Vegeta solo levantó su mano lanzando un ataque mientras que algunos magos lo esquivaban. Así se pudo ver como la mayoría de integrantes estaban tirados en el piso en formas diminutas mientras que Vegeta decía, tienen suerte de que yo no mato por placer, lo decía serio. Malnacido, ¿qué te parece esto? Lo decía lanzándole algunos ataques mágicos. Pero el Saiyajin movió su mano haciendo que la magia se destruyera dejando inconscientes a los sujetos ya que su poder les dio de lleno. No puede ser, él está derrotando a todos. No tan rápido, lo decía un sujeto con algunas vendas en sus dedos mirando al Saiyajin desde arriba. Kageyama. Infeliz, lo decía saliendo de una sombra. Pero Vegeta había desaparecido de la vista de todos. Kageyama. ¿A dónde se fue? Lo decía confundido. Pero este recibiría una patada en la espalda que lo hizo chocar contra una pared desmayándolo. Maldito, lo decía lanzándole sus vendas, pero Vegeta desapareció mientras le daba un golpe en la cara estrellándolo contra el piso. Vegeta. Jeje, había olvidado lo bien que se sentía golpear a alguien, lo decía mientras empezaba a bajar. No, ya recuerdo, el mago de Fairy Tail que tiene una cicatriz en el ojo, es Vegeta el mago más fuerte del gremio, lo decía temblando. Vegeta. Así que solo quedas tú, ¿no es así, gordo? Lo decía muy serio. Así el hombre se asustó empezando a correr, pero Vegeta lo detuvo mientras decía, ¿a dónde crees que vas? Lo decía con una mirada seria mientras que el hombre no paraba de temblar. ¿Me vas a decir todo lo que quiero saber o de lo contrario te voy a lastimar? Lo decía tronándose los huesos mirando al sujeto a los ojos. Lo decía asustado. Vegeta. Habla antes de que pierda la paciencia, lo decía con una cara bastante dura. Yo, lo decía aterrado, Erigor-sama planea usar la magia de la flauta para asesinar a todos los maestros de los gremios que se encuentran en la ciudad. Solo sé eso, por favor no me lastimes, lo decía asustado. Vegeta. ¿Qué dijiste? Lo decía con una cara seria mientras le daba un golpe en el estómago noqueándolo. Maldita sea, perdí el tiempo aquí y ese sujeto debe de estar, maestro, lo decía preocupado mientras salía del edificio, pero al hacerlo este miró como una pared de viento estaba cubriendo el edificio. Vegeta. Sabandija, lo decía enojado mientras este levantaba su mano usando su magia destructora destruyendo la pared de viento por completo. Al disiparse la pared el guerrero logró ver con algo de asombro como sus compañeros habían derrotado a Erigor mientras que Erza tenía la flauta y decía, debiste habernos esperado, lo decía seria. Vegeta. Erza, dame esa cosa, lo decía serio mientras se acercaba a la chica. Erza. Toma, lo decía mientras la lanzaba hacia él. Así el Saiyajin de un movimiento destruyó la flauta por completo. Lucy. Sabemos que la flauta es peligrosa pero hacía falta destruirla, había una recompensa por ella. Vegeta. La iban a usar en contra de los maestros, lo decía con una mirada seria mientras miraba a sus compañeros los cuales se quedaron atónitos. Erza. Eso es verdad, lo decía con una cara seria mirando
mirando a Erigor, el cual solo estaba con una cara cómica asintiendo. Así los militares habían aparecido mientras que se empezaban a llevar a Erigor y al resto de integrantes del gremio oscuro. Erza. Gracias a todos por ayudarme con esto, sobre todo a ti Vegeta, lo decía de brazos cruzados mirando al hombre con una sonrisa. Vegeta. Jump, como sea, lo decía mientras empezaba a volar para irse al gremio. Lucy. Espera, y nosotros, lo decía cómica. Vegeta. Ese no es mi problema, lo decía mientras expulsaba su poder empezando a irse. Erza. Muy bien, vámonos en el auto, lo decía mientras se subía. Natsu. Otra vez, lo decía cómico mientras miraba a Erza.